Gracias por continuar con nosotros en Directo América de France 24. Revisemos los titulares de la jornada. Entró en vigor el cese el fuego en la Franja de Gaza. El ejército de Israel informó que sus tropas se estaban retirando a las líneas acordadas. El anuncio llegó horas después de que el gabinete israelí aprobara el plan de Estados Unidos para el enclave palestino, que incluye la liberación de rehenes y prisioneros. El Premio Nobel de Paz 2025 es para María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela. El Comité Noruego del Nobel destacó su incansable defensa de la democracia frente a lo que llamó el brutal gobierno de Nicolás Maduro. Machado se declaró en shock tras la noticia. Dina Boluarte fue destituida del cargo de presidenta de Perú por el Congreso tras declarar su permanente incapacidad moral para enfrentar la inseguridad y el auge del crimen organizado. En su lugar, el presidente del Congreso, José Gerí, asumió esta madrugada como jefe de Estado interino. Día clave en Francia. El presidente Emmanuel Macron debe anunciar el nombre del próximo primer ministro al final de una semana de caos político marcada por la renuncia del jefe de gobierno Sébastien Lecornu. Pero antes, el mandatario convocó a los líderes de los partidos políticos, a excepción de la extrema izquierda, la extrema derecha y la izquierda radical. Lo revisamos en minutos con nuestra periodista en Directo París. Iniciamos en la Franja de Gaza. 734 días después del inicio de la ofensiva de Israel en el enclave y tras más de 67,000 muertos palestinos, hoy entró en vigor el cese el fuego en la Franja de Gaza. El ejército de Israel informó que sus tropas están retrocediendo y retirándose a las líneas acordadas. El anuncio llegó horas después de que el gabinete israelí aprobara el plan de Estados Unidos para el enclave palestino, que incluye la liberación de rehenes y prisioneros. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió que jamás será desarmado por las buenas o por las malas, al tiempo que decenas de miles de gazatíes caminan de vuelta al norte del enclave. Vamos a Jerusalén con nuestra corresponsal en Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. Yanira, muy buena tarde para ti. Benjamín Netanyahu dio una declaración justo después de la entrada en vigor del cese el fuego. ¿Qué dijo? Buenos días, Elena. Como bien dices, ya aquí, a partir del mediodía, con el alto al fuego en vigor en la Franja de Gaza, Netanyahu, sobre todo, hizo una presentación de su victoria, una victoria. Ayer la oficina del primer ministro israelí ya había comunicado que Israel había conseguido todos los objetivos de su guerra, pero sin duda fue, como decía, emitió Netanyahu un discurso desafiante, arrogante, en un tono siempre de defensa, no solo ante el público israelí, también en el extranjero. Dijo que básicamente la presión militar masiva de 2 años de invasión en la franja y la presión política masiva actual por parte de la administración Trump, sumado a la soledad, dijo, de Hamás, ha hecho posible el actual acuerdo. En concreto, sobre todo, se refirió que ha hecho posible el retorno de los rehenes en los próximos días. Dijo esta frase que siempre repite de lo prometimos y lo cumplimos. Pero, sobre todo, Netanyahu lanzó una amenaza y es reanudar la guerra, reanudar la violencia en el enclave palestino si Hamás no entrega las armas y Gaza no es desmilitarizada. Como bien decías, dijo, si no es por las buenas, será por las malas. Por eso subrayó que el ejército israelí se quedará en buena parte de Gaza para ejercer una presión contra el grupo islamista. En este sentido, que también decía, negó que este acuerdo sea igual que los anteriores que se estaban negociando durante estos 2 años, pero la realidad es que no difiere de otras propuestas anteriores y también frustradas por el actual gabinete israelí. Y mientras, creo que cabe destacar también que en Israel el público no ha pasado por alto en absoluto que la imagen de Netanyahu de ayer, flanqueado por los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, durante la reunión del gobierno para aprobar ese acuerdo, un acuerdo que, por cierto, votaron a favor todos menos los ministros Ben-Gvir y Smotrich. Pero, como decía, esta imagen flanqueado con los enviados estadounidenses como si fueran 2 guardias que tuvieran que asegurarse de que de que Netanyahu va a cerrar el trato, no ha pasado por alto aquí. Yaniri, ¿cómo se traduce entonces en el terreno el cese el fuego iniciado hoy?
Como bien decías, lo principal es que el ejército ha completado el retiro de las tropas parcial, generando de nuevo una imagen muy poderosa, muy impresionante de retorno de miles de personas hacia el norte de Gaza tras 2 años de desplazamiento forzado y de múltiples veces en las que los civiles han tenido que huir por la fuerza. También es un regreso muy fuerte porque significa volver a lugares como ahora estaba asediada Ciudad de Gaza, y muchos se dirigen allí para ver qué ha quedado de sus hogares y con el propósito, muchos aseguran, de reconstruir otra vez un futuro, ¿no? Aunque cabe decir que un portavoz militar en árabe ha subrayado que estos movimientos sur-norte solo serán permitidos por Israel por la ruta costera de Rashid y también por su paralela en el interior, que es la de Salaheddin, y que ha advertido a la población que no se acerquen a áreas donde están las tropas israelíes. Recordemos que Israel ahora, con esta primera fase, controla el 53% de la franja, y también en este comunicado el ejército ha dicho que tampoco osen ni ir a pescar ni bañarse porque podrían ser atacados por las tropas. En cuanto a los rehenes, en teoría esta primera fase decreta 72 horas para que comiencen esas liberaciones. Más bien, con cautela debemos decir que serán los próximos días, con una proyección para el lunes, porque es seguro que esa primera liberación será de los 20 vivos. Aún no sabemos de qué manera, solo sabemos que no habrá un show propagandístico del grupo islamista. E Israel afirma que colaborará para hallar los restos de los 28, que es la tarea más difícil y podría demorarse. Finalmente, en cuanto a la lista final de presos palestinos, la ha publicado hoy el Ministerio de Justicia. Fue aprobada anoche, 250 presos que cumplen cadena perpetua, aunque esta mañana ha habido algunas modificaciones con 11 presos cambiados de la facción de Fatah a presos de Hamas. Muchísimas gracias, como siempre, por tu reporte, Yanira Gómez Muñoz. Mientras palestinos, israelíes y líderes mundiales celebran el anuncio de un acuerdo de alto el fuego para Gaza, algunos albergan dudas sobre lo que podría suceder tras la fase inicial del acuerdo. Y es que en el plan de paz de 20 puntos de Estados Unidos hay partes conflictivas que son sustanciales, sobre todo para una paz duradera, y muchos párrafos redactados de forma imprecisa que dejan más preguntas que respuestas. Recordemos que Israel ha roto más de una vez acuerdos de cese del fuego. Lo revisamos a continuación. La Casa Blanca lo ha calificado de plan audaz y visionario para la paz en Gaza. Entonces, ¿qué contiene exactamente la propuesta de Donald Trump? El primer paso es un alto el fuego inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán a una línea amarilla acordada, la primera etapa de una retirada gradual de la franja. A partir de ese momento, Hamas tiene 72 horas para liberar a los 48 rehenes restantes, tanto vivos como muertos, aunque el grupo militante afirma que desconoce el paradero de alguno de los fallecidos. A cambio, Israel liberará a 250 palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 habitantes de Gaza detenidos desde el inicio del conflicto. También se enviará ayuda humanitaria a Gaza, en un mínimo de 400 camiones al día, una cifra que irá aumentando gradualmente. Después de esto, los detalles son un poco confusos y quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Se desarmará Hamas? Si es así, ¿cómo sería? El plan establece que se prohibirá a Hamas desempeñar cualquier función en el gobierno de Gaza, mientras que sus miembros se beneficiarán de una amnistía si deponen las armas y aceptan coexistir pacíficamente con Israel. Sin embargo, el grupo militante se ha negado sistemáticamente a deponer las armas a menos que se establezca un Estado palestino, aunque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho en repetidas ocasiones que eso nunca sucederá. ¿Cronograma y alcance de una retirada de Israel? El plan también establece que Israel no ocupará ni anexionará Gaza, pero luego añade que las fuerzas israelíes se retirarán basándose en normas relacionadas con la desmilitarización de la franja, y una vez que la denominada Fuerza Internacional de Seguridad establezca el control sobre el territorio. ¿Quién gobernará Gaza? Según el plan de Trump, Gaza estaría gobernada inicialmente por una junta de paz tecnocrática y apolítica, formada por palestinos y expertos internacionales, que estaría dirigida por el presidente de Estados Unidos, mientras que el ex primer ministro británico Tony Blair también desempeñaría un papel. A largo plazo se permitiría a la autoridad palestina tomar el control del territorio, pero solo después de ciertas reformas. Hamas ha dicho que solo cedería el gobierno de Gaza a un gobierno tecnocrático palestino supervisado por la autoridad palestina,
y respaldado por los países árabes musulmanes, y rechaza cualquier papel de Blair o el dominio extranjero en la franja. En otro orden de ideas, la líder opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. El Comité Noruego del Nobel destacó su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha para lograr una transición pacífica, cito, de la dictadura a la democracia. Una transición que no logró en las elecciones de 2024, ya que Nicolás Maduro fue designado como presidente de Venezuela por parte del ente electoral, a pesar de las acusaciones de fraude masivo electoral por parte de la oposición. The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad. amidst a growing darkness. El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado. To María Corina Machado. Recibe el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. To achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. En shock, así se declaró María Corina Machado, quien vive en la clandestinidad, durante una llamada con el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien dijo que se trata de un reconocimiento a la lucha de una mujer, pero también de todo un pueblo por la libertad y la democracia. Bueno, no sé si estoy en shock. Sí, claro. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es un carajazo. Ese es José Gregorio. Y en información de la región latinoamericana, la expresidenta de Perú, Dina Boluarte, fue destituida por el Congreso durante la noche, que declaró su permanente incapacidad moral para enfrentar la inseguridad y el auge del crimen organizado en el país andino. En su lugar, el presidente del Congreso, José Gerí, asumió esta madrugada como jefe de Estado interino. La decisión del legislativo ocurre apenas a 6 meses de celebrarse elecciones generales en abril del 2026. Recordemos que durante su gobierno, Boluarte se vio envuelta en escándalos de corrupción. Ahora vamos a Lima con nuestro corresponsal Francisco Zacarías, que nos ampliará. Francisco, muy buen día. ¿Por qué el Congreso decidió finalmente destituir a Dina Boluarte durante la noche? Buen día. El ataque armado perpetrado por desconocidos contra el grupo musical Agua Marina, que la noche del último miércoles realizaba un concierto, desencadenó la crisis política que exhibía la incapacidad de Dina Boluarte para enfrentar la alta ola de delincuencia. Esto motivó que muchos políticos que la venían blindando en el poder y bloqueaban todas las investigaciones de la policía contra Boluarte por grave violación a los derechos humanos y presunta corrupción, terminaban dándole la espalda, y es así que se presentaron 4 mociones de vacancia presidencial y Dina Boluarte fue destituida por incapacidad moral permanente. Es que las elecciones del 2026 se acercan y para los partidos políticos ya no les resulta rentable seguir respaldando a Dina Boluarte, porque se perjudicarían en la obtención de votos y también en conquistar electores para estos comicios. La exgobernante Boluarte aceptó la destitución y se retiró del Palacio de Gobierno. Hasta el momento se desconoce cuál es su ubicación, y a través de las redes sociales muchos peruanos señalaban que Dina Boluarte estaría buscando asilo político en la Embajada de Ecuador. Es por eso que se realizaron manifestaciones frente a esa delegación diplomática. Esto motivó que el fiscal general de Perú, Tomás Gálvez, anunciara que iba a solicitar ante la justicia peruana un pedido de prohibición de salida del país contra Dina Boluarte. Es que Boluarte en estos momentos, al haber sido destituida, ya no cuenta con inmunidad y puede ser requerida por la justicia. Francisco, ¿y quién es José Gerí, el nuevo presidente interino de Perú? Cuéntanos un poco de su perfil para entender por qué su nombramiento. José Gerí es un abogado y político de 38 años. Él hasta esta madrugada se desempeñaba como presidente del Congreso. Durante su gestión
enfrentó acusaciones por presunta violación sexual a una mujer y también por presuntos cargos de corrupción, los cuales fueron archivados. José Gerí accede a la presidencia mediante un mecanismo de sucesión constitucional. Y él, como nuevo presidente de los peruanos, juró luchar contra la delincuencia y realizar una guerra frontal contra las bandas criminales que dijo que se encuentran en las calles. José Gerí se comprometió a que su gobierno realizará una transición con transparencia, legalidad y neutralidad en las próximas elecciones que se realizarán. Es por eso que solicitó a los peruanos tenerle confianza para realizar un gobierno de reconciliación, empatía de amplia base, y por eso pidió la confianza para hacer del Perú el país que todos los peruanos anhelan. Vamos con Directo París. En Francia, antes de nombrar a un nuevo primer ministro, el presidente Emmanuel Macron reunió a líderes políticos a excepción de la ultraderecha y la izquierda radical. El objetivo, intentar solventar la crisis política que sacude a Francia. Conectamos con nuestra periodista en París, Erika Olavarría. Erika, muy buena tarde. ¿Por qué Emmanuel Macron reunió a la mayoría de los líderes políticos en el Elíseo? ¿Cuál es el objetivo? Hola Elena, pues porque es el plazo que se puso el gobierno para nombrar un nuevo primer ministro. Recordemos, tras la entrevista de Sébastien Lecornu, el Elíseo emitió un comunicado en que decía que dentro de 48 horas Emmanuel Macron iba a nombrar a un primer ministro, un nuevo primer ministro, y que sería él el que tomaría en sus manos las negociaciones, pues Lecornu las había llevado, pero sin éxito. Él entregó además, recordemos, esa tarea, dijo que ya estaba cumplida, y entonces ahora la pelota, como hemos dicho ya varias veces, está en el campo del presidente de la República. Ya han comenzado a llegar, entró Gabriel Attal, el Partido Socialista, la derecha, Edouard Philippe, en fin, están llegando poco a poco estos invitados y los partidos se hacen la pregunta de qué les va a proponer Emmanuel Macron. Los de la derecha dicen que les va a proponer un gobierno de Sébastien Lecornu, pero con un gabinete técnico, y los de la izquierda, entre bromas, decían que el presidente les iba a decir, bueno, les propongo un primer ministro, lo aprueban, si no, nos los dejo salir o llamo a la disolución de la Asamblea Nacional. Lo cierto es que comienzan poco a poco a haber especulaciones, pero todo indica que va a haber entonces hoy día un primer ministro aquí en Francia. Como tú decías, la extrema derecha no ha sido invitada porque no quiere primer ministro, porque quieren disolución de la Asamblea Nacional y elecciones legislativas. Jordan Bardella decía estar orgulloso de no ser invitado, y la Francia Insumisa también esta mañana hizo un comunicado a través de Jean-Luc Mélenchon en que dice que está cansado de estas negociaciones folclóricas de Emmanuel Macron, que sus diputados no han sido electos para hacer un gobierno con la derecha o con el macronismo, y que ellos lo que quieren, como ya lo han dicho varias veces, es que el presidente Emmanuel Macron se vaya y que sea el pueblo francés el que se exprese a través de unas nuevas elecciones presidenciales. Erika, y en este escenario, ¿qué nombres entonces circulan como posibles nuevos primeros ministros? Ya suenan pocos nombres, ya no quedan muchas cartas. El presidente Emmanuel Macron parece que no tiene muchas opciones. Elena, en todo caso, el que yo decía primero, Sébastien Lecornu, un gobierno número 2, esta vez con un gabinete técnico. Recordemos que él lo mencionó en la entrevista, dijo que aquí el elefante en la pieza son las elecciones presidenciales del año 2027, es lo que impide a los partidos ponerse de acuerdo, por lo tanto recomendaba el presidente Emmanuel Macron tener un gabinete más bien que no tenga su vista puesta en esos comicios. Esa es una opción, pero ha sido criticada esta mañana incluso desde el macronismo. Gabriel Attal, justamente el ex primer ministro, decía que no tiene que haber un nuevo primer ministro del macronismo porque están dando una mala imagen, la impresión de que no quieren soltar el control, hay que compartir el poder, volvió a insistir, como lo ha dicho ya varias veces durante esta gran crisis política. Lo mismo decía la ministra Agnès Pannier-Runacher de la transición ecológica, decía que ella no entendería que hubiera un nuevo primer ministro y que fuera Sébastien Lecornu. De otra parte, suena muy fuerte el nombre de Jean-Louis Borloo. Él es del partido de centro, UDI, pero él fue ministro en dos gobiernos de la derecha, de Jacques Chirac y de Nicolas Sarkozy, como decía, un partido de centro derecha. Él actualmente es alcalde de la ciudad de Valenciennes, en el norte de Francia, y de hecho está en campaña, pero para dirigir una
comunidad de comunidades, y él ha dicho que hasta ahora nadie del Palacio del Elíseo lo ha llamado. Pues muchísimas gracias, Erika Olavarría. Pendientes, por supuesto, de este nombramiento que decíamos puede llegar, o decías tú más bien, puede llegar ya el día de hoy. Gracias. Es momento de En Foco. La primera vuelta de las elecciones locales en Kosovo está prevista para este domingo, 12 de octubre. El país sigue sin tener un gobierno operativo desde las elecciones legislativas celebradas en febrero. Y sin embargo, el gobierno saliente del primer ministro nacionalista Albin Kurti sigue aplicando políticas que, según algunos, subyugan a la comunidad serbia de Kosovo. Las elecciones se celebran en un contexto de estancamiento en todas las negociaciones entre Belgrado y Pristina, ya que el gobierno de Kosovo se niega a crear la Asociación de Municipios Serbios, una institución destinada a garantizar los derechos de su reducida comunidad serbia. Esta es la historia. A solo 10 kilómetros de la capital, Gračanica es la municipalidad serbia más importante del sur de Kosovo. En los últimos años, población albanesa se ha triplicado, igualando en número a los habitantes serbios. A pocos días de las elecciones municipales, Branimir Stojanović, candidato independiente serbio, quiere frenar las construcciones ilegales que, según él, están alterando la composición demográfica. ¿Ve este cartel? Se vende, la gente se va, y aquí muchas construcciones nuevas, casas en obra en zonas donde en teoría no se puede construir. Ninguna de estas viviendas está construida para los serbios. Por un lado, los albaneses compran y construyen. Por el otro, las casas de los serbios se vienen abajo. Esta, por ejemplo, está vacía. Nadie vive aquí. Branimir Stojanović lleva adelante una campaña modesta, centrada en redes sociales, y aspira a un puesto como concejal municipal. No está alineado con la política de Belgrado, que ofrece generosas ayudas sociales a los serbios a cambio de su apoyo político. Él sabe que convencer a los votantes será difícil. Los serbios de esta región, no solo los de Gračanica, se encuentran entre la espada y la pared. Por un lado tenemos Belgrado, que siente la necesidad de controlar a los serbios para sus propios objetivos políticos. Y por el otro lado tenemos a Pristina, que tiene su propio objetivo, llevar a cabo una política de reducción del número de serbios hasta un nivel aceptable. ¿Por qué? Porque según el plan del mediador de las Naciones Unidas, Martti Ahtisaari, los serbios no son una minoría, sino un factor político que debe tenerse en cuenta obligatoriamente. Es importante decirlo. Esto significa que la importancia de nuestro papel no está relacionada con el tamaño de nuestra población. Por primera vez, un albanés se postula a la alcaldía de Gračanica, una candidatura que inquieta a los serbios, y no es para menos. Hace 2 años, la sorpresiva llegada de alcaldes albaneses al norte de Kosovo, de mayoría serbia, fue seguida por el desmantelamiento de sus administraciones y servicios. Gračanica alberga el único teatro serbio del país, frecuentemente criticado por el gobierno kosovar por recibir financiación de Belgrado. El plan Ahtisaari fue incorporado a la Constitución de Kosovo. Según ese plan, sectores como educación, salud y cultura deberían poder recibir fondos de Belgrado. También deberían organizarse dentro del marco institucional de la Asociación de Comunas Serbias, que nunca se concretó. Entonces, ¿quién está amenazado aquí? ¿Qué pueblo está desapareciendo? ¿A quién deberíamos proteger? Leutrima Yeti, único candidato albanés, busca evitar el conflicto entre comunidades. Su campaña se centra en la economía y el empleo. Afirma que su propuesta es para todos los habitantes de Gračanica, sin distinción. Les digo a los serbios que no tengan miedo, porque trabajaré estrechamente con ellos, cooperaré con ellos. Mi equipo profesional, al que me he referido anteriormente, estará compuesto por todas las comunidades. La mitad de los puestos ejecutivos estarán ocupados por serbios y la mitad de los miembros del gabinete pertenecerán a la comunidad serbia. Apoyado por todos los partidos albaneses, Yeti se enfrenta a 3 candidatos serbios. Tiene asegurado el voto albanés, mientras que los serbios están divididos. Unë mendoj që Gračanica është populluar me komunitete të ndryshme dhe vlerësoj që është një vlerë e shtuar një kandidat shqiptar. Vende të tjera të punës, gjatë që mendoj që një shqiptar, një kandidat me etni shqiptare mundet me bë mas miri për shkak që jemi 95% e popullatës shqiptare. Gračanica es la segunda municipalidad más rica de Kosovo, después de Pristina, gracias a una gran zona industrial.
El auge económico ha beneficiado a la mayoría albanesa, mientras que los serbios se sienten completamente excluidos. Hace 3 años, Gračanica recibió la mayor inversión privada del país, 250 millones de euros para un centro comercial que emplea a 3.000 personas. Es un boom económico. En estos 3 años he visto muchos cambios. Empresas que se instalan en los alrededores. Estamos contribuyendo a transformar el panorama comercial, a modernizarlo y a crear nuevos empleos. La comunidad internacional, que solía desempeñar un papel activo en las conversaciones entre Belgrado y Pristina, ahora parece impotente. Serbia sigue negándose a reconocer la independencia de su antigua provincia y Pristina culpa constantemente a Belgrado de todo tipo de problemas en el país. Mientras tanto, agotados por los recurrentes obstáculos administrativos, cada vez más serbios abandonan Kosovo. Actualmente no hay una institución occidental, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni sus Estados miembros, que realmente esté impulsando el diálogo entre Kosovo y Serbia. En Belgrado no hay un interlocutor claro. Vučić está desbordado por las protestas y su posición parece cada vez más frágil. Y en Kosovo tampoco hay un gobierno funcional. Las elecciones locales en Kosovo podrían convertirse en un nuevo foco de tensión entre Belgrado y Pristina. En 3 municipios de mayoría serbia, candidatos albaneses estarían en posición de ganar. Esto debilitaría aún más la esperanza de crear una asociación de municipios serbios, una demanda tanto de la comunidad internacional como de Serbia, pero que el primer ministro saliente de Kosovo, Albin Kurti, rechaza rotundamente. Momento de una pausa. En breve con más información aquí en France 24. Los esperamos. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24. Soy Etel Bonet, su corresponsal para France 24 en español en el Líbano. Sigan conmigo todas las noticias del Líbano en nuestros noticieros y en la programación diaria. Etel Bonet, una de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.